no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. De molestia, hambre, me podrán separar, porque amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma al quiero dirigirme y en mi canción decirle su amor, si es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. A ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios
no se acabe. Su amor es eterno. Su amor es eterno. Su amor es eterno. Gloria al nombre de Jesús. Aunque todo cambie, aunque pareciera ser que no hubiese esperanza, Cristo es nuestra esperanza. Qué bueno esta mañana dar gracias a Dios por lo que Él nos permite, su amor, su misericordia, su favor, el favor de Dios que nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha dado una nueva esperanza. Y qué bueno que esta mañana pudiéramos, en este ambiente bonito, espiritual, elevar una oración al cielo. Y le dijéramos al Señor: Señor, hemos venido a rendirte culto, hemos venido a rendirte tributo en alabanza, en adoración. Hemos venido a tributar honor, honra, gloria al que la merece toda, ¿verdad? Hay personas que buscan reconocimiento, y está bien, hay procesos de vida que tal vez pueda darles algún reconocimiento, pero si alguien merece todo el reconocimiento, todo, ese es nuestro Dios, porque es Dios en los cielos, es Dios en la tierra, es Dios en el universo, es Dios en la eternidad. Él es Dios sobre todas las cosas. Así que quisiera invitarlos esta mañana. Vamos a elevar esta oración y vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a decirle: Señor, hemos venido a rendirte tributo en alabanza, en adoración, y nos vamos a entregar esta mañana, ¿verdad? La mejor actitud esta mañana para este servicio, amén. Y vamos a decirle al Señor que nos bendiga con su presencia. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos delante de tu presencia. Eres Dios poderoso, eres Dios eterno, el único, el incomparable, Dios de misericordia, Dios de poder, Dios de autoridad. Tú mereces todo el reconocimiento, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el señorío te pertenecen, porque tú eres el dueño de la existencia, tú eres el dueño de lo que existe, oh Dios del cielo. A ti, oh Dios, te damos todo el honor. Esta mañana nos presentamos delante de ti y pedimos, oh Dios, tu dirección. Pedimos, oh Dios, que nos bendigas con tu presencia. Que sea tu presencia la que llene este lugar. Que sea tu presencia la que pueda llenar y habitar en cada corazón, en cada vida. Y que tu gracia se manifieste esta mañana en este lugar. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero invitarlos para que tomemos lectura de la palabra de Dios. Abran sus Biblias. Carta a los Gálatas. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Vamos a leer la palabra de Dios desde el verso 1. Amén. Le damos una especial bienvenida a todos los amigos que nos visitan esta mañana. Amén. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. ¿Para qué se va a ir para otro lado? Si aquí está Dios, ¿cierto? Aquí está Dios. Y ese es el Dios que nos une. Amén. El Dios que nos bendice. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Tenemos proyectados ya en pantallas. Damos un saludo muy especial también a quienes están conectados a través de las redes sociales, de la página de YouTube. Gracias a Dios por estar con nosotros también. Amén. Gálatas 5. Vamos a leer de manera alternada la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Continúen.
He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos juntos, 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Qué bonita es la palabra, ¿cierto? La palabra nos cuida, la palabra nos protege, la palabra nos enseña qué es lo correcto. Que habita en nuestros corazones, nos está guardando en Cristo y nos está haciendo abundar para que el Espíritu de Dios habite en nuestras vidas. Y yo pregunto, ¿será que el Espíritu de Dios está esta mañana aquí? La Biblia dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y esta mañana hay muchos más de 3. Así que vamos a exaltar el nombre de Jesús. Vamos a glorificar a Dios. Vamos a decirle al Señor: Señor, hemos venido ante tu presencia. Y yo quiero invitarte, antes de cantar, no sé si hayas venido con una carga esta mañana que necesitas entregársela a Dios. Yo quiero invitarlo para que se la entreguemos a Dios y vamos a cantar con la libertad con la que Dios nos ha llamado. Porque a libertad hemos sido llamados con entrega. Esta mañana nos vamos a entregar para Dios, pero entreguémosle nuestras cargas. La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que, como dicen por ahí, ¿quién dijo yo? ¿Qué tal si levantas tus manos, cierras tus ojos y le dices al Señor: Señor, aquí estamos esta mañana, te entrego mi carga,
Por favor, trae a tu mente esa situación que te está aquejando, pero entrégala y dile: Señor, Señor, te voy a entregar esta carga porque no la soporto. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos delante de tu presencia. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú eres Dios que bendices. Tú eres Dios que llenas y satisfaces el alma, pero también satisfaces el corazón humano, oh Dios. Hoy te entregamos nuestras cargas. Hoy te entregamos nuestras situaciones. Hay cosas que todavía nos tienen acongojados, tristes, pero esta mañana las entregamos a ti. Tu palabra dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y esta mañana nos entregamos a ti y te pedimos que nos bendigas con tu bendición, que nos llenes con tu Espíritu Santo y que ayudes que nuestro cuerpo se sienta libre para batir nuestras manos, para exaltarte, para glorificarte, para honrarte. Que nuestra mente esté conectada en la adoración, no en el problema, porque ya lo entregamos. Y declaramos bendición y declaramos libertad esta mañana en el nombre de Jesús. Holy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy reign. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. To Him who sits on
venimos a adorar y a glorificar. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, ¿Cuántos estaremos allí? en asombro allí me habré de postrar. Tú serás parte de esa multitud. Y mi canto Vamos a unir nuestro canto. uniré a millones proclamándote y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue molado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, Dile, Señor, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, y mi canto uniré a millones proclamando que Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Dile al Señor, digno es el Cordero de Dios, el que fue molado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, Él es el único digno esta mañana. el que fue Oh, hermano, joven, niño, Él es el único digno que le adoremos. digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es.
Ese aplauso para Dios esta mañana, por favor. Ese reconocimiento es para Él. Él es digno de toda la alabanza, Él es digno de todo el honor, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Gloria a Él, gloria a Él. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Entrégale ese reconocimiento esta mañana. Entrégale esa alabanza. Entrégale a Dios lo que a Él le pertenece. Nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra vida le pertenece a Él. Entrégate para Él esta mañana. Entrégate para Él esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Esta mañana vamos a hacer una oración muy especial. Hay una petición y tal vez, no sé si hayan algunas peticiones en las que depositan en el cofre de las peticiones, pero aquí hay una petición. El pastor Joan Tintinago, en el distrito 26 en Colombia. Ustedes saben que hay dolores que a veces se sienten en lo profundo del corazón. Pero aquí hay una iglesia que ora por sus hermanos. ¿Cierto que sí? Y debemos sentir el dolor del hermano como propio y ponernos en la situación del otro. Así que vamos a orar para él y vamos a orar por las peticiones. Hay necesidades específicas del pueblo de Dios. Hay necesidades que necesitan ser satisfechas. Y yo solo sé que aquí hay un Dios que es poderoso. Y que la Biblia dice que al que cree, otra vez, al que cree, todo le es posible, ¿cierto? Al que cree, todo le es posible. Y yo creo esta mañana, y yo creo que esta mañana hay sanidad en el nombre de Jesús. Y yo creo que esta mañana hay restauración en el nombre de Jesús. Y yo sé que esta mañana hay refugio en el nombre de Jesús, porque Él es el Dios que nos ha amado con amor eterno. Oremos al Señor. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos en tu presencia. Te damos gracias, Dios, porque podemos encontrarnos contigo a través de la oración. Gracias, Dios, porque tú das respuesta a tus hijos, porque tú nos bendices, porque tú nos llenas. Esta mañana presentamos las necesidades de tu pueblo. Si hay enfermedad, Señor Jesús, declaramos sanidad sobre los enfermos. Jesús, que en tu nombre haya consuelo, haya refugio, haya esperanza a aquellos que no la tienen o que la han perdido. Yo te pido, Señor Jesús, que obres con poder. Te presentamos, oh Dios, este pastor, el hermano Joan Tintinago. Tú conoces su dolor y conoces, oh Dios, la situación que ha llevado a esto. Pero yo conozco que tú eres el Dios del refugio. Tú eres el Dios de la respuesta. Tú eres el Dios de la bendición. Tú eres el Dios de la misericordia y del favor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú obres con poder y traigas consuelo a las almas abatidas, a las almas afligidas que tenemos en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Pueden estar cómodos, mis hermanos, por favor? Bueno, mis hermanos, a ver, los niños dan gloria a Dios. A ver, los niños dan... Ay, se fueron. No, ya se van a ir. Antes de irse, a ver, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Uy, qué bonito, ¿verdad? Y así mismo vamos a decirles que vayan a la escuela bíblica dominical. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vive y vivió cosas muy hermosas. Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como ha creado todas las cosas, Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas, Él me va a enseñar. Como un cielo y los celos, Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Bien, mis hermanos, qué bonito, ¿verdad?
Y bueno, nosotros nos vamos a quedar exaltando al Señor aquí, ¿verdad? Y esta mañana vamos a colectar una bonita ofrenda, ¿verdad? Vamos a colectar. Y si este es el momento que cambiará tu vida, y este 2025 le pertenece al Caribe. Del 5 al 7 de diciembre, la cuarta edición de Mission. Jóvenes de diferentes congregaciones, países, culturas, todos unidos en un mismo sentir. One World, One Mission. El propósito de Dios para tu vida no es improvisado, es intencional. En esta edición de Mission tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Anoche nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nós quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Dios bendicione a vos, nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, y agua noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba lagasak nos tiene un Dios así grande, así bon, y él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar a vos para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Nos por visa. Mission Aruba 2025. No tiene nada tú puedes probarnos, poderoso está nuestra oración. La paz de haber amado, tenerle amado, amado, amado. Sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba.
subí, subí y no baja. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. El agisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El agisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Si vos que mira Dios move, alabe. Nae cruz unda, mi aguardo salva, y sempre feliz cunemita. Nae cruz, ella limpia mi pica, y en mancha di mi armadura vai. Nae cruz unda, mi aguardo salva, y sempre feliz cunemita. Y en mancha de mi armadura va feliz cunemita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama que en la salva. Nae cruz, ella limpia mi pica, guardo salva y siempre feliz cunemita. Engeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en
non mi tinha outro ídolo, o trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero jamás. Sufrió sin merecer para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. A suelta vivo, lo mío.
porta de mi casa, Signore, portati a aprire. Non sta guardando ribavo, non scherpavo spirito, pini ribanos, e tu ma buon lugar, non stai amapo, sendi candela e pini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos dai amabo, sende candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre. Y si este es el momento que cambiará tu vida, Colombia lo vivió. España lo vivió. Y este 2025 le pertenece al Caribe. Del 5 al 7 de diciembre, la cuarta edición de Mission. Jóvenes de diferentes congregaciones, países, culturas,
todos unidos en un mismo sentir. One world, one mission. El propósito de Dios para tu vida no es improvisado, es intencional. En esta edición de Mission tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Anoche nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nós queremos para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Dios bendicionar vos, nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Aruba y agua noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba Lagasac nos tiene un Dios así na grande, así na bon y él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar vos para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Nos por visa. Mission Aruba 2025. No tiene nada tú puedes robarnos, poderoso danos oración. Vamos a llave la paz, tendele abajo, abajo, abajo. Dios les bendiga, estamos aquí con el pastor William Díaz y el líder de los jóvenes Juan Díaz. Y en este momento queremos hablar un poquito sobre Mission, el evento más esperado de este año 2025 aquí en Aruba. Y quiero empezar, pastor, preguntándole un poco sobre Mission. Sobre todo, ¿qué es el propósito principal de este evento? Bueno, Sofía, el propósito principal de este evento realmente es cumplir la gran comisión que Jesús nos entregó. Cuando Él llamó a sus discípulos, les comisionó de ir por todo el mundo. Pues eso es este evento, es precisamente contagiarnos de misión y llevarla a diferentes lugares en el mundo. Y ahora con Juan. Sé que has estado al frente de toda la coordinación de este gran evento, un evento de una magnitud muy grande,
y queremos saber un poco sobre los avances de ello. Claro, permítame compartir en este momento sobre cómo se ha ido desarrollando. Ya tenemos la registración abierta, así que cada persona que desee tomar parte puede escanear los códigos QR, son los enlaces que se han compartido en las diferentes páginas para que puedan así acceder, puedan entonces el equipo de registración compartirles información de guía de proceso de entrar a la isla, también guías de opciones de hospedaje para que aprovechen en este momento crucial y su entrada, su proceso y puedan disfrutar de la mejor manera. A su vez hemos expandido en diferentes áreas, en el área logística, hemos expandido el área donde vamos a desarrollar el evento para que así podamos abarcar y tener la cobertura para la gran cantidad de personas que van a formar parte. A su vez hemos desarrollado diferentes planeaciones, como tenemos ya los permisos de la policía para poder desarrollar una caravana con trailer y otras amenidades para poder disfrutar un programa especial que tenemos. Y bueno, mucho más que estaremos por compartir. Y quiero que sigamos un poco en esta conversación y quiero preguntarle al pastor, ¿qué puede esperar un joven que venga por primera vez a un evento de esta manera, que de pronto no conoce de esto? Todo joven que venga y tenga un encuentro con esta experiencia misionera tendrá que reconocer que el que se acerca a las misiones será impactado por ellas, será contagiado, sentirá un llamado a servir a Dios, a contribuir con la obra de Dios, a ser parte de la gran obra misionera de Dios para el mundo. Sí, creo que es muy importante saber de que si hemos escuchado de Mission es porque es un llamado hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros, los que estamos aquí, pero también cada persona que nos escucha. Este es nuestro llamado para este año y para esta generación. Y quiero preguntarle ahora a Juan un poco, ¿qué tipo de actividades? Porque sabemos que serán los días 5, 6 y 7 de diciembre, pero saber un poquito más de qué es lo que va a suceder en estos 3 días. Pues prepárense porque desde el día 5 a la 1 de la tarde vamos a dar inicio con un programa especial, es una caravana, con el cual vamos a desarrollar una caravana con un trailer, con música, con flyers, con compartir, para que cada una de las personas que vengan a Aruba puedan tener una experiencia genuina misionera, puedan formar parte de la misión, puedan dejar su grano de arena, puedan también formar parte del propósito de Dios. Vamos a desarrollar durante el día y luego en la noche vamos a regresar al lugar donde se va a desarrollar el evento para tener una noche de adoración, así que no se lo pueden perder. Y esto es solamente el inicio. El día sábado, día 6 de diciembre, vamos a tener 3 diferentes servicios en los cuales vamos a adorar a Dios, vamos a gozarnos con la música, vamos a disfrutar en adoración. Y no solamente esto, sino que vamos a estar conectados de manera híbrida mundialmente. Así que todas las personas alrededor del mundo podrán formar parte y también podrán disfrutar de este momento glorioso. Y si pensaban que ahí se termina, todavía falta mucho más. Y el final es el día domingo, en el cual vamos a tener el gran cierre para que ninguno se lo pueda perder. También vamos a tener servicios, tendremos enseñanzas, conferencias y mucho más planeado. Sí, 5, 6 y 7 de diciembre van a ser 3 días llenos de muchas cosas, muchas experiencias, como ya mencionaba, una experiencia misionera. Va a ser un momento, un evento donde vamos a de verdad poder sentir y ser parte de esa misión y vamos a poder sentir la presencia de Dios y de verdad adorarle a Él. Y ahora, ya casi finalizando, quiero preguntarle al pastor, si usted tuviera que invitar directamente a un joven para este gran evento, ¿qué les diría usted para animarlos a Mission 2025? Bueno, yo le diría a todos los jóvenes que nos escuchan, es una oportunidad de encontrarte con Dios, una oportunidad de encontrarte con la misión que Dios quiere que cumplas, una oportunidad de hacer práctica tu labor y tu visión misionera. Te esperamos en Mission 2025 en Aruba. Muchas gracias, pastor. Y ahora con Juan, tú siendo un joven, danos por favor también unas palabras de invitación a todos los jóvenes, todos los muchachos que también están ansiosos por saber un poco más y por de verdad venir a Mission. Pues la invitación para cada uno de ustedes es que si tienes ese sentir en tu corazón, que aproveches esta oportunidad. No lo hagas a la distancia. Si tienes esta oportunidad y se te permite, que no sabemos si solamente será una vez en la vida, aproveches, que te entones con ese sentir en tu corazón y tomes parte de este proyecto, de este propósito en la misión que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Muchas gracias, pastor, muchas gracias, Juan. Bueno, ya lo sabemos muy bien, esta 4ª edición de Mission 2025 en Aruba, ya lo saben, el día 5, 6 y 7 de diciembre. Los esperamos a todos.
Recuerden, One World, One Mission. Okay, so it's gonna be way more than we've already talked about. It's gonna start earlier and end even later. This event is crazy. So if you thought it's going to be on Friday till Sunday, just wait a little bit more because there is so much more coming our way. Actually, the grand opening and the welcoming is going to take place on Thursday. That's going to be the 4th of December, so don't miss it out. Also, we have something special being cooked out for Monday. So wait it up, it's going to come. We're not going to spoil it yet, but it's going to arrive. And we're gonna have so much more. Something even more exciting is we're gonna have merch. We're gonna have hats, pen di turcos, di barako po por hiba. Hiba e sabor e dushi isla di nos Aruba, asina ko di verdad po. So não por perder essa aqui, não quero que o aqui online tá suficiente. Di verdad, você mestre bem evento aqui único 2025 Aruba. Just não está guardado. Vos acaba, vos tiene invitación. Si vos también out, está arriba vos. Just não está queda aí nada, pendiente de pasar aqui. Então, buena. Hoje nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós quer unir no evento aqui para fazer algo hopi especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem aue e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Dios bendiciones a vos, nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Aruba y agua noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba lagasak nos tiene un Dios así grande, así bon y él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar a vos para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Nos por visa.
Mission Aruba 2025. Non di nada, tu puoi trovarnos, poderoso danos oración. La pace de haber amado, tenerle amado. Y si este es el momento que cambiará tu vida, Colombia lo vivió. España lo vivió. Y este 2025 le pertenece al Caribe. Del 5 al 7 de diciembre, la cuarta edición de Mission. Jóvenes de diferentes congregaciones, países, culturas, todos unidos en un mismo sentir. One World, One Mission. El propósito de Dios para tu vida no es improvisado, es intencional. En esta edición de Mission tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Señor, lo me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío dio otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío dio otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío dio otro ídolo, trono personal. Señor, mi dio otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz
Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el